De las manifestaciones de los chalecos amarillos a las violentas revueltas tras el asesinato de un joven de 17 años por la policía francesa, jóvenes y niños franceses se han lanzado a la calle durante semanas, causando pérdidas económicas a través de actos vandálicos violentos que han dejado un país conmocionado y muchas preguntas en el camino. Hoy hablamos con Elizabeth Ayala, periodista especializada en cultura china y protocolo internacional. Reside entre París y Niza y desde Inédita Educación queremos aportar una mirada distinta a estas últimas manifestaciones en Francia. Como siempre, analizaremos el papel de la educación de los jóvenes y de la relación con las familias en esta crisis sin precedentes del gobierno francés. Estupendo. Pues gracias, Eli, por estar aquí hoy con nosotros en Inédita Educación, en estas charlas de verano. La primera pregunta es hablar de esta cultura de protesta. ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué ha pasado para que se lleven estos 2 años o más de tiempo de protestas non-stop, protestas especialmente agresivas, ¿vale? Con una cantidad de costes económicos y miles de personas implicadas, mientras que en otros países, como por ejemplo aquí, apenas nos manifestamos, apenas protestamos, más que en las redes sociales, y cuando hay manifestaciones pasan prácticamente desapercibidas. Explícanos un poco sobre esa diferencia cultural característica de Francia, por favor. Bueno, Ángeles, todo esto viene, yo diría, de la cultura francesa, que nos viene de la revolución. Hay una parte histórica, pero también hay una parte de la educación que tiene un papel muy importante, que juega un papel muy importante en cómo somos y por qué nos gusta mucho expresar nuestras ideas y cómo las expresamos. Primero, la Revolución Francesa, que ha sido un cambio total de régimen para los franceses y que el Estado siempre, como somos una sociedad de grupo y de jerarquía, pues el rey no ha sido capaz de proteger a los franceses y hubo un cambio pues tremendo y hemos dado este paso hacia la república. Y la república ha generado valores que son libertad, fraternidad e igualdad. Y para los franceses la igualdad es muy importante. Y el Estado tiene un papel muy importante, es de proteger. Proteger. Cuando hay un problema, nos gusta mucho protestar, hablar. Siempre hablamos primero y negociamos después. Nunca. El consenso es algo que no es muy francés, que no estamos acostumbrados a negociar primero, como en otros países de Europa del Norte, pero que necesitamos pues manifestar nuestra ansiedad y de decir lo que pensamos y después negociar. Y el Estado pues está ahí para garantizar la paz. Cuando hay un problema, hasta un problema que no tiene nada que ver con el Estado, pues nos volvemos hacia el Estado para una respuesta. También tenemos esta actitud de grupo que tenemos que manifestar y estar al lado de esta empresa. Así que hay como una empatización, ¿se dice esto en Sí, español? ¿No? Sí, sí, empatización, una cultura colectiva colectiva, de empatizar con de problemas empatizar. sociales generales. Vale, y Exactamente. matizando, concretando, que es a lo que nos dedicamos nosotros, la cultura, ¿no? O sea, comportamientos diferentes son generados por una educación diferente, recibida diferente. Totalmente. Cuéntanos un poco qué tiene de especial en ese ámbito la educación francesa, la educación en Francia. Bueno, este punto es muy interesante porque ah, junto a este grupo, a esta jerarquía, somos muy individuales por el tema de la educación. La educación, cuando vamos a la escuela, no estamos ahí para divertirnos, estamos ahí para aprender, pero de una manera totalmente individual. Aprendemos desde muy pequeñitos, desde los 3 años, a expresar nuestras ideas.
de una manera individual. Es decir, tenemos que analizar, empezamos con una frase, vamos a parágrafos y después libros. La filosofía en todo el mundo, todos los franceses. Tenemos que pasar la prueba de la filosofía para el bachillerato. Es algo tremendo. Y, y pues estamos acostumbrados a tener esta manera de discutir hasta mismo en nuestra cabeza, de poner la tesis, antitesis y síntesis para todo. Y esto se ve pues en todos los temas. Así que um, siempre también estamos, como no hay consenso, no hay trabajo de grupo, estamos siempre en competición entre nosotros. Y esto nos hace que tenemos una personalidad muy, muy individual y un aspecto bastante negativo, bastante desarrollado. La figura del Estado y la figura del Estado respecto a la educación es diferente a como la percibimos aquí. Para empezar, por si la audiencia no lo sabe, Francia es un país muy centralizado, cosa que España es justo el polo opuesto. En España tenemos un sistema educativo descentralizado, ¿vale? En que depende del gobierno autonómico de cada zona. Explícanos un poco dentro de ese sistema tan centralizado, la figura de la autoridad, que es un poco que también viene, o sea, el tema de las manifestaciones, está claro que ahí hay un choque con la autoridad, ¿vale? La autoridad, entiéndase como policía, la autoridad de Estado, y entonces la autoridad en el sistema educativo tenemos que hablar de la imagen del profesor, que es la autoridad más inmediata dentro de un aula. ¿Cómo se percibe la imagen del profesor dentro del aula? Sí, bueno, el profesor normalmente es el que maneja la autoridad. Los profesores, el problema de Francia es que los profesores están nombrados por el Estado francés, hasta los directores de las escuelas. Así que hay como una percepción que, a ver, el profesor no se involucra de una manera total. Tiene un papel y pues da sus clases, pero no se involucra realmente si los problemas tienen dificultades o no. Estamos muy solos cuando en el aprendizaje. En el aprendizaje. Francés. Sí, Aprendizaje. aprendizaje. Sí, sí, sí. Y esto es muy, 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 muy difícil. Podemos repetir los años si no llegamos. Los niños ahora ven a los profesores como administradores que cumplen con su tarea de una manera muy formal. No lo ven como profesores que tienen una figura paterna y que se involucran. O sea, Y perdona, podríamos decir la figura del profesor como funcionario totalmente, más que como guía o como acompañante en el aprendizaje, en el proceso. exactamente, exactamente. Así que el peso del sistema escolar y además el hecho que los alumnos están reducidos a un papel pasivo, porque el profesor pues da los órdenes y tú tienes que trabajar de una manera muy individual. Esto hace que, bueno, los niños, los alumnos sufren muchísimo, muchísimo. Muy interesante lo que nos cuentas, Eli. El tema de la inmigración. La inmigración es un problema que afecta podría decir a Europa, pero es que, o sea, a todo el mundo. Estamos viendo casos espectaculares y nuevos procesos anti la ley de inmigración en Estados Unidos, y bueno, en España, pues estamos recibiendo población migrante en condiciones pues lamentables, pobrecitos, y es una realidad en la que tenemos que afrontarnos, y el primer acceso de un niño que llega en las condiciones que sea a España o a Europa, o en este caso particular en Francia, es la educación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se administra
cómo se sobrelleva esa tensión en los colegios franceses. Explícanos. Que hablar de la igualdad, el problema, los franceses están obsesionados por la igualdad. Es nuestra libertad de ser iguales. Es un concepto un poco complicado de explicar y de definir, pero la igualdad para los franceses quiere decir que no podemos ponernos por encima del otro enseñando diferencias. Y así que cuando hay diferencias, esto es muy negativo, porque si hay diferencias, no hay igualdad y no hay libertad. La libertad es de tener su propia cultura, pero de una manera privada, que sea totalmente, que no tenga un impacto en los valores de la República Francesa, como el colegio, por ejemplo. Ahora la igualdad es muy importante, los franceses están obsesionados por la igualdad y lo que han hecho, han pasado una ley hace bastante años ya, desde los años 70, me parece que existe esta ley, que es la clase única. Es decir, que por el tema de la igualdad, un alumno que tiene, por ejemplo, 12 años, tiene los mismos derechos que los otros alumnos de 12 años. Es decir, que mismo si es de nacionalidad diferente, mismo si no habla el mismo idioma, mismo si no tiene la capacidad de, porque todos los colegios son públicos, son gratuitos, no tienes que pagar más o menos. Uh, Todo el mundo es igual y tiene este derecho por el tema de la igualdad de estar en la misma clase. Ahora esto pues ha disparado diferencias tremendas y problemas enormes porque uno que no habla bien francés pues está solo con sus problemas. Uno que tiene discapacidad intelectuales o capacidades Altas mayores, capacidades. altas capacidades, pues también está muy solo en estas clases. Y esto ha generado una multitud de problemas um, y, de, y de esto proviene el fracaso de algunos alumnos que no pueden seguir. Una igualdad asfixiante, una igualdad que, como has dicho tú misma, una igualdad que crea diferencias. Es muy importante porque últimamente se está trabajando aquí en el concepto de equidad, que no es lo mismo que igualdad, ¿vale? Que sería el antítesis de esa libertad de igualdad, ¿no? Sino la libertad de ser diferente y que te respeten. Es lo que formulábamos antes de la culturización del gobierno francés, ¿no? Que se exige en los centros de no, o sea, no permitir que los niños y niñas se expresen lo que son en ese entorno privado, que decís, explícanos un poco ese concepto de mundo público, de mundo privado y de cómo la escuela es única y exclusivamente un entorno público. Bueno, en Francia la diferencia entre la esfera pública y privada es muy acentuada por el tema de la igualdad, otra vez, de la fraternidad y de la libertad. Los franceses se ven como un pueblo unido e indivisible. Esto es muy importante para ellos, de pertenecer todo el mundo al mismo grupo. Diferencias sí que hay, pero no pertenecen al espacio público. Y la escuela es un espacio público que da las mismas, ¿cómo decir? Um, las mismas oportunidades a todo el mundo sin diferencia. Es lo que quieren, los que tendría que ser. Ahora, es verdad que hay algunas culturas que los franceses ya están acostumbrados a poner su educación propia, sus propias particularidades culturales en este entorno privado,
pero hay otras culturas que vienen, que son muy fuertes y que no están acostumbradas. Así que hay un problemas en algunos barrios, por ejemplo, porque las escuelas, uno no puede elegir dónde va a poner, una familia no puede elegir dónde va a poner sus niños, en qué escuela los va a apuntar. Tienes que ir al barrio donde tú vives. Así que si hay una mayoría, por ejemplo, de inmigrantes musulmanes, vamos a decir esto, pues va a haber un problema en la clase, claro. Esta esfera privada es muy pronunciada a tal punto que, por ejemplo, no está permitido en Francia, al nivel del Estado, de nivel más alto, de recopilar datos de afiliación, de, Del de número el porcentaje de familias que son de origen de nacionalidades distintas, ¿no? ¿Te refieres a eso? absolutamente. De diferencias culturales, de si tú eres musulmán, no sabemos cuántos musulmanes hay, cuántos católicos hay, y etcétera. No es permitido. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado y tú cómo relacionarías las últimas revueltas, sobre todo las últimas en las que han participado niños, y hablamos de niños con intención, niños de 12, 13 y 14 años, en revueltas que más que protestas han sido actos vandálicos y actos de extrema violencia? ¿Qué parte tiene que ver? O sea, ¿dónde ha fallado entre ese espíritu crítico, ¿vale? Que todas las escuelas y que ahora nuestro sistema educativo también está buscando espíritu crítico, ¿qué ha fallado? Y tienes toda la razón, Ángeles. Es que el problema es que Francia, por la igualdad, tiene muchos barrios, ha inyectado mucho dinero por ejemplo, en viviendas sociales, donde la gente no paga nada. Francia es un país muy social, las ventajas sociales son enormes. El problema es que esto no resuelva los problemas. Y claro, todo el mundo se encuentra, pues los pobres, con dificultades, inmigrantes, pero también no inmigrantes. Se encuentran en estos barrios y viven pues fuera de la sociedad de una manera que, a ver, el dinero no ha hecho nada, no ha hecho nada. Y la verdad es que también la gente los elegidos, por ejemplo, no, están sin respuesta frente a estos problemas que son viejos en Francia, muy viejos, que vienen de los años 60. Y hemos cambiado, yo pienso, de generación. Las redes sociales han cambiado, hubo una radicalización Radicalización. total de cómo funcionamos. Y esto es bastante fuerte, bastante fuerte. Yo diría que estos fenómenos de grupos que en las manifestaciones en Francia siempre ha habido, una cierta violencia siempre ha habido, porque está tolerado una cierta violencia en Francia. La gente está de acuerdo con esto. Pero a este punto nadie ha sorprendido a todo el mundo, hasta la gente de los barrios. Las primeras víctimas de esta violencia ha sido la gente que vive en estos barrios. Seamos honestas, aquí son ellos que han sufrido lo más. Ahora sí que es verdad que hubo, pues, en ciudades donde nunca se esperaba, por ejemplo, París ha sido totalmente, no ha pasado nada en París, pero en ciudades pequeñitas, Pequeñas. pequeñas, hubo, pues, o cosas que nunca la gente hubiera pensado tener estos problemas. Yo creo que si lo escuchase algún político de aquí, algún político o política que esté trabajando en el ámbito educativo, o sea, a veces pensamos que todo se resuelve con dinero,
Pero lo que estás diciendo es que el caso de Francia, Francia ha sido un estado que ha invertido muchísimo en educación, en ámbitos sociales. ¿Podemos decir que tal vez se ha creado una cultura indefensa ante las situaciones, o sea, y por eso protestan? Porque, o sea, no ha generado riqueza ese dinero, no ha generado expectativas de vida, esa gratuidad de cosas. Sí. Algo ha fallado en vuestro sistema. Los jóvenes ya no tienen ni un motivo para, no saben ni cómo van a salir de este tema. Es que cuando uno nace ahí, pues, ¿qué futuro tienes? Es esto el problema. Y se ven tampoco, pues, sin nada. Y cuando, pues, tienen una oportunidad de decir lo que pueden decir, de expresarse, es que se expresan de una manera violenta. Y también con la educación que tenemos de siempre que criticar es algo bueno, que no es negativo, pues imagínate la violencia que esto genera cuando uno pues puede tomar la calle y manifestar. Y se ha vuelto en algo muy extremo, yo diría. Es que, o sea, como conclusión de este bloque, es decir, claro, es que es asfixiante solamente, o sea, yo te estoy escuchando y me estoy como agobiando mucho de percibir esa tensión en vuestra sociedad y decir, es que si la educación no es ese elevador social, si la educación pública no tiene esa función, si las protestas tan bestias que ha habido, tan agresivas, tan intensas, tan mantenidas, que no ha sido algo de un fin de semana, como las manifestaciones que tenemos por aquí de pocas horas, no ha conseguido nada, o sea, es que, o sea, ¿dónde está la solución? ¿Cuál es el siguiente paso para los jóvenes? ¿Cuál es la siguiente protesta? ¿Cuál es el siguiente nivel? Desilusión, yo diría, después también del COVID. El hecho que si tú estás en un barrio pobre, tu- tus expectativas ya están muy reducidas. El hecho que como estamos acostumbrados a trabajar solos, a tener una educación bastante dura en la escuela, también buscar un trabajo es muy duro porque la escuela no está vinculada con el mercado laboral y no hay ayuda y estás solo y esto pues genera muchos múltiples problemas, yo diría. Ahora también hay este fenómeno de las redes sociales que hace que antes en estos barrios, cuando cada fin de semana, porque yo he crecido en uno de estos barrios, cada fin de semana la única cosa que motivaba a los jóvenes era de pelearse contra otra banda de otro barrio y de pelearse de una manera muy violenta. Ahora con las redes sociales, pues es pelearse fuera de los barrios, de encontrarse en un punto y de ir a quemar basuras y romper cosas. Pues pasamos al siguiente bloque, a los jóvenes. A ver, Eli, si nos puedes dar unos apuntes sobre cómo son los jóvenes franceses del siglo XXI. Hablamos de jóvenes o tal vez mejor de adolescentes, ¿no? O sea, un poquito como los índices a nivel que hemos estado mirando, los índices de abandono escolar son muy parecidos a los españoles. ¿Qué hace especial ese joven adolescente que ¿por qué sale el joven francés a la calle y no lo hace el español? Bueno, primero, esta cultura de manifestar la tenemos por dentro. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, pues me fui a manifestar como todo el mundo. Es que esto es que está ahí y no lo es nuestro, hace parte de nuestro ADN. Esto es algo que no se puede quitar a los franceses. Ahora yo diría que los jóvenes son más apolíticos que antes. A mi época, la política ah, era muy importante para nosotros.
que antes no teníamos, es que ahora no confiamos en la política, en este mundo de políticos. No sé si es por el tema de... Pero no es nada más los políticos, es también la policía, son los periodistas. Es todo este mundo estructural que ha caído abajo con las redes sociales, que se ha ido y ahora pues desaparecen. Desaparece este mundo estructural que para un mundo más emocional, más de imagen, de diferente, yo diría. Y esto se ve en la juventud de los jóvenes que tienen entre 15 y 20 años. Sí. Pero bueno, lo triste, yo preferiría que nuestros jóvenes aquí en nuestro país salieran a la calle antes de decidir dejar de vivir, ¿sabes? Dejar de vivir o silenciarse o deprimirse o tener angustia. Una factura que nos ha pasado el COVID. Explícanos un poco el COVID ahí, cómo ha sido después y cómo ha afectado a la juventud francesa, a los niños y a los jóvenes franceses. La educación, si estuvisteis preparados, ¿cómo fue? Si esta es un organismo tan fuerte estatal, dio la talla en la educación francesa, respondió rápido, respondió bien. Como están hecho las cosas en Francia, es muy rígido. Hay un sistema muy jerárquico y todo está muy centralizado. Y claro, cuando hay un problema así, pues a las cosas van más lentas, yo diría, de una manera bastante lentas. La escuela, a ver, ya somos preparados a trabajar solos y esto es muy duro para los franceses, para los niños. Pero bueno, tenemos que hacerlo, no hay otra manera de hacerlo. Y de estar detrás bueno, de un ordenador ha sido pues aún peor. Y los profesores que nos involucran, que por el sistema este de nombrar, que no haya una relación directa, horizontal, pero que sea todo vertical así, pues ha sido empeorado, yo diría, por el COVID, por el hecho que ahora sí, en estos momentos se hacía todo online. Esto ha sido tremendo, tremendo. Am, am, hay una falta de respeto y esto se manifiesta muchísimo. Y he visto una encuesta que ha sido hecha ah, por los alumnos. Es que son los alumnos, las respuestas de los alumnos, por qué tienen esta falta de respeto al sistema, a los docentes, a los profesores y todo esto. Y ellos dicen que en mayoría que de no sentirse ayudados, también de que ahora la, el sistema dice que, no sé, como hubo el COVID, que tienen que, ¿cómo decirte esto? ¿Cómo explicarte esto? Que tienen que ayudar a los niños, que no tienen que reprimirlos, que no tienen que decir nada, que si no llegan, pues de bajar las notas, las notas han sido bajadas muchísimo, que no van a repetir el año. Y esto ha generado, dicen ellos mismos los niños, que ellos no pueden respetar a un profesor que, que no respetan, que no sea presente y que no tenga este respeto de involucrarse. Es muy Tiene interesante lo este que feeling comentas. de abandono. Tiene este feeling de abandono total. Curioso, o Total. sea, los niños leen la permisividad La como permisividad, abandono. exactamente, como abandono. Esto ha sido las respuestas de los alumnos. Sí. Muy bueno. Las estadísticas así lo demuestran.
porque además hace 2 semanas, que también en el vídeo, en la conferencia de ayer lo estábamos recordando, o sea, las estadísticas del Ministerio de Educación e Información Profesional, nuestro Ministerio de Educación Central de Madrid, ha hecho publicar las estadísticas más completas que se hacen en nuestro país respecto a todos los ámbitos posibles que afectan a la educación. Y las estadísticas eran muy malas. O sea, el hecho ahora ya es una evidencia, ya es constatado de que el hecho de haber permitido pasar de curso, no ha conseguido mayor número de aprobados, no ha acabado con el fracaso escolar. Es que solo les falta quitar la palabra, dejemos de usar la palabra y desaparecerá el fracaso escolar, pero no es una realidad, ¿sabes? O sea, no están siendo medidas prácticas. Lo que dices que han dicho los niños franceses me parece de una honestidad digna de ser escuchada, porque realmente, Sí. o sea, que aquí hay un poco, o hay incluso estilos parentales, ¿no? Que se basan en la que no, vamos, la permisividad, el que todo es juego, el que no haya estrés, el que no haya presión, el que a los niños no se les tiene que exigir, no se les tiene que exigir, pues al final lo que conseguimos es que los niños se sientan totalmente abandonados y sin hacer caso. Muy, muy buena reflexión, muy buena reflexión. No lo sé. Hay muchas cosas que tendrían primero yo pienso que el sistema escolar tendría que cambiar, que evolucionar. No vivimos en la misma época, no vivimos en las mismas sociedades, hay muchas cosas que han cambiado y esto ha sido como fijo en el tiempo, ¿no? Y claro, esto ahora se aplica de una manera que no corresponde a lo que estamos viviendo ahora mismo. Am, También hay un hecho que el gobierno, una medida que el gobierno francés tomó para parar las violencias y es de pedir a las redes sociales de parar de publicar. Y pararon, menos algunas. Todas las americanas pararon, pero TikTok me parece que no. La China no. Vamos a hablar de las familias, ¿vale? La presencia de las familias hasta ahora, porque además hemos hecho mucho hincapié en los profesores, en la autoridad, en los políticos, pero realmente las familias. Si hemos dicho que se han manifestado niños de 12 años, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el papel y la relación de las familias en la escuela? ¿Hay asociaciones de padres y madres? ¿Participan las familias de la educación en Francia? Ah, hay asociaciones, pero no tienen un papel muy fuerte, muy importante. Nada más están ahí para acompañar a los niños un fin de semana si hay algo organizado por la escuela. Si no, la única comunicación que hay es una jerarquía, otra vez, muy profunda, y la única comunicación que hay entre los profesores y los padres es a través de una libreta, pero una comunicación nada más si hay un aspecto negativo. Si no, no hay comunicación. No hay. Es decir, que si tú tienes buenas notas, no vale ser mencionado que has trabajado bien, has tenido una buena nota. Nada más si tienes un problema, sí. Es este aspecto negativo que siempre viene, eh, está en la cultura. O sea, podríamos afirmar que la familia no tiene una presencia ni participa del sistema educativo francés. Es algo para mí muy serio. Es una de las columnas en nuestro sistema. No, ahora los padres, igualmente, ellos han salido de esta educación y tenemos todos como padres la costumbre que nuestros hijos van a trabajar de una manera individual y totalmente responsable. Así que si no vuelven con una nota, por ejemplo, si vuelven con una nota que es una B, vamos a decir, la primera reacción de la mayoría de los franceses, de los padres franceses, va a ser, una B, ¿y por qué no una A? Siempre habrá un motivo negativo sobre este aspecto, no se valora. Es normal de trabajar bien y de una manera responsable. No se valora. Vale. Nada más se valora cuando hay un problema. Me estás hablando de una sociedad con una estructura familiar también administrativa.
más que emocional. La, Muy administrativa, sí. Si tú si tú ves a una familia de una familia francesa en un restaurante, vas a ver a los padres con amigos hablando normalmente y vas a ver al lado a los niños comiendo su plato sin hablar, sin discutir y con una manera de ser muy diferente de otros niños que van a querer jugar y pelearse. Esto está cambiado, hay una permisividad que se está instalando, pero aún esto se refleja en la manera de educar a los niños. Sí. bueno, no sé hasta qué punto es bueno, hay que, a mí me recuerda un Es poco otra cosa. Sí. claro, a una educación un poco rígida, ¿no? Y institucional más que emocional. Ahora, hay que encontrar el equilibrio. O sea, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, que es lo realmente difícil, que porque uno aplique una educación emocional no tiene por qué no ser. O sea, a veces también vamos al otro. Es que siempre somos opuestos, actuamos de forma. Aquí en España a veces ahora se ha ido al otro lado, al extremo de que los niños, no, lo que hablábamos antes de los resultados y que no se le debe exigir, que no debe estar. Entonces eso crea patrones de niños pues que son auténticos monstruos. Está habiendo, y esto es cierto, las estadísticas en los juzgados hablan de un número de denuncias de padres hacia los hijos porque los hijos están atacando a los padres de forma violenta, y lo que me hablas tú es justo al revés, es Es unos al padres revés, pero fríos, aún distantes, empieza. administrativos. Sí, sí, ha Que empezado en bueno, Francia. Sí, pero que sí, sí. tampoco han dado buenos resultados, ¿no? O sea, hay que, por No, eso. sí, sí, sí. Es muy diferente de las otras culturas, pero esta manera de actuar de los padres que son mucho más permisivos, esto ha ¿Qué va a empezado también. pasar a los niños que se ha identificado en estas revueltas? ¿Pasará, el Estado actuará contra las familias? ¿Habrá represalias o sencillamente como aquí se protege al menor que no puede ser juzgado, no puede ser, no se puede trabajar con él de ninguna manera? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha actuado el Estado en estas precisas revueltas contra estos menores y sus familias? Ahora el gobierno está pensando en crear leyes ah, para sobre la responsabilidad de los padres, porque los padres han también jugado un papel de responsabilidad, de irresponsabilidad, vamos a decir, no en todos los casos, porque hemos visto en ciertas imágenes de padres que hasta han ido en los centros de las ciudades a recoger a los niños. Y, pero sí, el gobierno está ahora trabajando sobre algunas leyes sí, sí, de responsabilidad Vale. totalmente. Bueno, pues estupendo. Ahora sí que vamos a despedirnos ya, ya que se nos había pasado este tema. La verdad es que es muy interesante. Seguiremos con mucha atención y de cerca a Francia por esas leyes que van a salir y porque a ver cómo será la vuelta al cole, si los alumnos deciden volver al cole o volver a las calles. Será complicado. Y bueno, nos espera un verano muy corto, pero muy intenso, Sí. y veremos cómo arranca este nuevo curso escolar, tanto en Francia, en Europa en general y en España en particular. A ver, Sí, dime. totalmente. Sí, sí. Bueno, nadie piensa que los niños no van a volver al cole. Estamos todos dispuestos a pensar que van a volver Que todos. van a volver, que será un No, curso. no es un problema de no volver al cole, pero sí que habrá otra oportunidad para quemar y otros actos de violencia, sí que habrá, no sé cómo, pero una injusticia, algo Una mecha, ¿no? O lo que decimos aquí, una mecha que encienda otra vez es, las calles y que vuelva a poner en pie de guerra a los esto niños y sí adolescentes. que estamos en este punto. Sí, esto sí. En fin, estoy totalmente de acuerdo contigo, y para cerrar ya esta entrevista, en que está claro que la educación algo falla, que en el sistema educativo de un país que era referente, como es el caso de Francia, en esos tres valores de igualdad, fraternidad, algo ha fallado.
¿vale? O es que ya no es la misma igualdad la que necesitamos, no es la misma fraternidad y hay que reinventarse y adecuarse y de alguna manera tenemos que hacer que los jóvenes, que los niños y las niñas se enganchen a un modelo de sociedad que tenemos que inventar nosotros, porque si no, no llegaremos a tiempo. Sí, Pero, totalmente. pero bueno, la política no ayuda, no ayuda, no está por la labor tampoco. No ayuda, no. Bueno, Eli, muchísimas gracias. Como siempre, esto, ay, nos hemos venido un poco abajo, tenemos que acabar con una subida con buenas vibras y, y decir que, bueno, que Francia es un país vecino, es un país que lo tenemos aquí cerquita, en nuestro caso que somos de Barcelona, y que bueno, que siempre, siempre sois una inspiración para nosotros. Sí. Y bueno, tenemos esa relación, ¿eh? También no vamos aquí a hacer la pelota a nadie, pero que, pero bueno, que sois ese país ahí, es el típico vecino al que miras por la mirilla, ¿vale? Y al que aspiras, pero que no le dices que, ¿sabes? Que siempre a veces también hay tensiones. A veces miramos afuera pensando que todo lo ajeno es mejor que lo nuestro. Si bien el sistema educativo francés, enraizado en una igualdad asfixiante, deja a niños fuera del sistema educativo y los hace vulnerables a las redes del narcotráfico, donde trabajan más de 250.000 niños vendiendo drogas por toda la geografía francesa. Un ejército de niños desahuciados del sistema escolar extremadamente rígido y administrativo.